Buenas, buenas. En este video vamos a ver transistores, pero desde otra perspectiva, con la perspectiva de los cálculos, ¿sí? La perspectiva matemática y la más electrónica. En el video anterior vimos una teoría básica de todas las tensiones y las corrientes que aparecían alrededor de un transistor en un circuito. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todas las teorías matemáticas y electrónicas para poder calcular todos esos datos que aparecían alrededor de ese transistor. También vamos a hablar de algo llamado punto Q o punto de trabajo. El punto de trabajo o punto Q es el momento, son los valores correctos de tensión y de corriente en los que el transistor trabaja de forma correcta, ¿sí? Y podemos decir que lo podemos graficar en una recta en donde vamos a tener dos ejes. En el vertical vamos a tener la corriente, ¿sí? Y en el horizontal la tensión con las que trabaja ese transistor. Vamos a tener como puntos máximos, ¿sí? La corriente máxima del transistor, la que soporta el transistor, y la tensión máxima, que va a ser precisamente la tensión que entregue la fuente a la que esté conectada. También vamos a tener un punto Q, que va a ser donde coinciden el valor IC y el valor BCQ, ¿sí? Ahora vamos a entenderlo bien esto dentro de lo que son los cálculos y vamos a poder graficarlo, ¿sí? Así que veamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Tenemos este circuito donde aparecen muchas cosas que hablamos en el video anterior. Tenemos la corriente de base, la corriente de emisor, la corriente de colector, la tensión entre colector y emisor, BCE, la tensión que aparece en el diodo interno del transistor, la VBE, ¿sí? Que está entre base y emisor. Y también ahora aparecen resistencias, ¿sí? Que es lo que lo compone como circuito. Tenemos una R2, una R1, que la podríamos llamar RC, y a esta la podríamos llamar RB. Tenemos todas las tensiones y las corrientes que ya conocemos, así que podemos resumir el circuito o dibujarlo de una forma más cómoda. Lo vamos a trabajar de esta forma. La fuente, tenemos todas las tensiones y las corrientes, ya las conocemos, así que lo vamos a utilizar así, más simple. Lo que tenemos que hacer es mirar este circuito con los ojos que lo miraría Kirchhoff, ¿sí? Tenemos que ver y encontrar las mallas que aparecen dentro de él. En el primer caso vamos a ver la malla de entrada, que la vamos a marcar comenzando desde la fuente, pasando por la resistencia 2 y atravesando el diodo interno del transistor hasta volver a la fuente. Eso es lo que nosotros llamamos malla de entrada. La podemos expresar como dijo Kirchhoff, diciendo que la tensión de la fuente, B1, va a ser igual a la suma de la tensión o la caída de tensión sobre la resistencia 2, llamada BR2 en este caso, más la tensión que tendríamos entre base y emisor, ¿sí? Llamada BBE, que sabemos que es un dato de fabricación, ¿sí? Que es casi siempre 0,7. Ahora, nosotros podemos utilizar lo que decía Ohm y decir que esa BR2 o la tensión sobre R2 va a ser igual a la corriente que la atraviesa, que es IB, ¿sí? IB por R2, más BBE, que eso no lo cambiamos, queda igual. Esta es la ecuación de la malla de entrada que a nosotros nos interesa. Ahora aparece algo llamado malla de salida, que es la que más se utiliza dentro de todos los cálculos, ¿sí? Tenemos que pensar que comienza en la fuente, recorre la resistencia que esté unida a colector, en este caso R1, atraviesa el transistor y vuelve hasta la fuente, ¿sí? Hace ese recorrido, todo el recorrido que marcamos en rojo. Y si lo escribiéramos como lo escribiría Kirchhoff, como en el caso anterior, diríamos que la tensión de la fuente es igual a la suma de la tensión que cae sobre R1, BR1, más la tensión que tenemos entre colector y emisor, que llamábamos BCE.
¿sí? En este caso puede ser un dato o puede ser una incógnita, así que hasta ahí vamos a trabajarlo. Lo que podemos hacer, que nos queda por hacer, es como en el caso anterior, decir que esa tensión de R1 es la corriente que atraviesa la resistencia, que en este caso es IC, la corriente del colector, IC por R1, ¿m? Más la BCE, que no le hicimos nada. Y esta es nuestra malla de salida, que es la que vamos a utilizar más, ¿sí? Limpiamos todo esto un poco y seguimos. Le ponemos valores a este circuito para tomarlos como datos y poder calcular el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular el punto Q y graficarlo es calcular los extremos que van a estar en esta recta, ¿sí? El primer extremo que vamos a calcular en este caso va a ser la corriente máxima del transistor, ¿sí? La corriente máxima la podemos despejar precisamente de la malla de salida, ¿sí? En la malla de salida aparece la IC. Entonces nosotros podríamos decir, ¿sí? Voy a usar el color rojo, que teníamos B1 igual a IC por R1 más BCE. Si despejamos IC de la siguiente forma, podremos lograr conseguir tenerlo como incógnita y poder calcularlo, ¿sí? Lo que hicimos, teníamos B1 igual a IC por R1 más BCE. Despejo BCE restando, ¿sí? Y después despejo en el paso siguiente R1 dividiendo. En el caso de la IC máxima, o sea, de la corriente de colector máxima, se dice que la tensión que hay entre colector y emisor es 0. O sea, BCE igual a 0. Si nosotros reemplazamos con los valores que conocemos, IC máximo, va a ser B1, y como BCE es 0, se puede ignorar de ponerlo, ¿sí? Sobre R1. Porque si hiciéramos B1 menos 0, no cambiaría nada. Entonces, en el paso siguiente solamente tendríamos que reemplazar con los valores conocidos, ¿sí? B1 en este caso era 12 volt y R1 era 3K. Entonces obtendremos una IC máxima de un valor de 4 mA. ¿Sí? Ya tenemos el primer dato calculado. El segundo dato que nos importa dentro de los que son los extremos que vamos a encontrar en esta recta, en este gráfico del punto Q, va a ser la BCE máxima, que va a ser igual al valor de la fuente, en este caso B1, que era 12 volt. ¿Sí? Así que ahí tenemos el segundo dato. Y ahora sí llegó la hora de calcular el punto Q. Primero vamos a comenzar con la ICQ, ¿sí? Que utilizaremos la misma forma que habíamos usado antes para calcular IC máxima, ¿sí? Que despejamos de la malla de salida, ¿sí? En este caso vamos a tener el valor de BCE, ¿sí? Vamos a hacer B1 menos BCE sobre R1, ¿sí? Los datos los vamos a completar todos. En este caso la BCE es la que se nos da como dato, que eran 6 volts, ¿sí? ICQ igual a 12 volt menos 6 volt sobre 3K. Esto nos va a dar una ICQ de aproximadamente 2 mA. Y ahí tenemos el tercer dato importante. Por último, la BCQ es la que se nos dio como dato, 6 volt. Así que tenemos el cuarto dato que necesitábamos y el último. Si lo graficamos, vamos a tener en el eje vertical, como habíamos dicho anteriormente, el punto máximo que va a llegar nuestra corriente del transistor, que va a ser IC máxima de 4 mA, ¿sí? Y después, si nosotros medimos bien, vamos a tener nuestra ICQ, que va a ser de 2 mA, más o menos a la mitad, porque justamente nos da un valor medio. Ahora, nuestra BCE máxima va a ser la tensión de la fuente, dijimos, así que vamos a tener 12 volt. Y en este caso el punto medio de eso
coinciden, que justo son números redonditos, 12, la mitad va a ser 6. Pero en otros casos va a parecer que no es justamente la mitad. 6 volt. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es trazar esa línea, ¿sí? Ustedes la van a trazar de forma recta. Y el punto en donde se unen la corriente Q, la corriente ICQ y la BCEQ es nuestro punto Q, ¿sí? Hasta ahí ya llegamos a graficar todo. Ahora, otro dato que se nos puede pedir es la IB, la corriente de base, ¿sí? La corriente de base es la división que existe entre IC y el HFE, ¿sí? En el video anterior esto lo vimos. Ahora los valores ya los tenemos. Vamos a utilizar la ICQ, porque es la corriente que nosotros conocemos, ¿sí? Nuestra IB es igual a la ICQ que nosotros trabajamos, que era de 2 mA, dividido el HFE, que en este caso es un dato, que es 200, ¿sí? El HFE no tiene unidad, ¿sí? Así que lo que nos quede, la corriente, va a ser en amper. Pero como la corriente es un valor muy bajo, nos va a dar un valor en microamper, ¿sí? Nos va a dar aproximadamente 10 microamper, ¿sí? Lo podemos trabajar en amperes porque después por ahí queremos calcular la corriente de emisor o otra cosa y se nos va a hacer más cómodo. Pero acá tenemos un número más redondo. Por último, y ya casi terminamos, lo que nos faltaría calcular sería la resistencia número 2, que no la teníamos como dato, ¿sí? Solamente teníamos la R1. Así que lo que podemos hacer es fijarnos en la malla a la que pertenece. La R2, si nosotros vemos, pertenecería y se encuentra en la malla de entrada, ¿sí? Entonces, de la malla de entrada vamos a despejarla para tenerla como incógnita y poder calcularla. Lo despejamos, lo primero que pasamos para el otro lado va a ser BBE, va a pasar restando, y por último la IB que pasa dividiendo, ¿sí? Y así despejamos R2. Ahora solamente tenemos que completar con los valores y resolver. Acá podemos ver que lo que decíamos antes, de que la BBE casi siempre se utiliza los 0,7 volt de un diodo de silicio, pero capaz que el profesor se lo da como dato, otro valor, porque es un diodo de otro tipo de material, pero casi siempre se usan los 0,7. Y reemplazamos y vamos a obtener que la resistencia 2, R2, ¿sí? Es 1,13 megaohm, ¿sí? Es un valor bastante grande en este caso, pero vamos a ver después otros ejercicios, ¿sí? Por ahora terminamos con esta primera parte. En la segunda parte les voy a explicar qué pasaría si tenemos este mismo circuito con estos mismos valores, pero cambiamos el HFE del transistor. Hasta el próximo video.